Tengo instrucciones de empezar. Buenos días a todos. Damos paso a la jornada. En primer lugar, agradeciendo al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, don Luis Ibarra, y al jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, don Andrés Fernández Temprano, que ya son unos cuantos años en estas lides, que nos acompañan en este acto de apertura, así como a todos ustedes por su asistencia. Como saben, nos encontramos en una difícil situación que ha impedido que celebremos nuestra tradicional jornada como otros años. Sin embargo, esto no nos ha frenado en convocar de manera telemática la 10ª edición, de la que como presidente de FEDEPOR me siento muy orgulloso, pues pone de manifiesto nuestro total compromiso con la prevención de riesgos laborales. Además, este año la prevención de riesgos laborales adquiere, si cabe, un nuevo papel protagonista en la organización de cualquier estructura empresarial, por lo que desde FEDEPOR seguimos insistiendo en la importancia de su promoción y divulgación entre las empresas de este puerto. La apuesta por la información y la formación es esencial para promover la cultura preventiva a todos los niveles dentro del ámbito laboral. Esperamos que el próximo año estas jornadas vuelvan a celebrarse de manera presencial y continúen siendo un punto de encuentro anual entre ustedes, profesionales del sector. Siguiendo con la temática de la jornada, esta versará sobre un único tema, que es el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo, que se abordará desde diferentes perspectivas. Para ello se contará con la exposición de la legislación actual sobre el teletrabajo por parte del jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, don Andrés Fernández Temprano, así como seguidamente don Víctor Pérez Castro, consultor de prevención de la mutua ACPI, quien interpretará con una presentación monográfica sobre la nueva situación del teletrabajo. Posteriormente, don David Sánchez Martín, director del área de prevención y orientación de la Fundación Canarias Irichen, abordará la escalada digital y las adicciones, finalizando don Miguel Castillo Gutiérrez, director de Talento y Cultura del Grupo Domingo Alonso, con su experiencia de buenas prácticas en la prevención de riesgos laborales, con el uso de las nuevas tecnologías. Dar las gracias a todos ellos por su excelente participación en esta 10ª edición y también, como cada año, agradecer a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y a la mutua ACPI su colaboración. Mi gratitud también va dirigida a todos ustedes por confiar un año más en nosotros. Cedo la palabra a don Andrés Fernández Temprano, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas. Don Andrés. Buenos días. Me van a permitir primeramente saludar a los miembros de esta mesa virtual con el agradecimiento por la invitación a participar en estas jornadas, por lo que supone de oportunidad para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llegue a todos ustedes con la evidente intención de contribuir al buen entendimiento en el ámbito sociolaboral y el cumplimiento voluntario de la legislación laboral. Igualmente quiero saludar a quienes nos escuchan desde sus domicilios o puestos de trabajo con el deseo de que se encuentren en perfecto estado de salud y agradecer su participación y atención en estas jornadas. Espero sinceramente que el año próximo podamos compartir la experiencia nuevamente de forma presencial, por lo que supone enriquecedor el contacto personal entre todos nosotros. Y qué mejor tema que tratar en las actuales jornadas que deben realizarse virtualmente, que precisamente las nuevas tecnologías que posibilitan que estas jornadas sigan celebrándose un año más. Personalmente me resisto a llamar las nuevas tecnologías, porque ya hace muchos años que nos acompañan y acaso han cobrado un nuevo protagonismo por la situación sanitaria actual. La incorporación de las tecnologías de comunicación y de la información ha supuesto una transformación radical en el ámbito de las relaciones laborales en los últimos años, sin que todavía podamos atisbar la evolución que pueden llevar. La situación sanitaria actual, como les decía, se ha revelado como absolutamente imprescindible regular el trabajo a distancia. Lo que antes era una conveniencia, pues ahora se ha manifestado como una verdadera necesidad. Pero si el uso de las tecnologías es una oportunidad de mejora o de continuidad de la actividad empresarial y laboral, es también una situación que plantea nuevos retos y fuentes de conflicto. Ya recientemente se han regulado derechos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, que se han unido derechos más tradicionales de los trabajadores. Frente a derechos tradicionales como el descanso, el salario, la libertad sindical, se han unido derechos de más reciente configuración relacionados con el uso de la tecnología. Así, en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se ha establecido por primera vez de manera expresa y recogiendo la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional un conjunto de derechos relacionados con el uso de dispositivos en el ámbito laboral, como son, entre otros, el derecho a la intimidad, el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral y el derecho a la desconexión digital.
Dichos derechos se han incorporado a la legislación laboral, en concreto al artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, con la intención de que los derechos de la relación laboral puedan seguir teniendo vigencia sin alteración en el ámbito de las tecnologías. Y así el derecho al descanso no puede interrumpirse por comunicaciones de la empresa en ese ámbito temporal, siendo obligatorio para las empresas que pongan en marcha protocolos de comunicación con los trabajadores que permitan la desconexión digital. Y del mismo modo, el derecho a la intimidad no se puede ver alterado por sistema de vigilancia de la actividad laboral. Es decir, que tenemos un conflicto entre descanso e intimidad y la continuación de la actividad empresarial. En definitiva, es necesario que nos concienciemos de una forma activa en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, que tienen que respetar los derechos laborales y que su incumplimiento puede ser fuente de conflicto, con la necesidad de que se adopten medidas para encauzar el uso de la tecnología con el respeto a los derechos laborales. Y si el uso de estas tecnologías es importante en el trabajo presencial, lo es más evidente en el trabajo a distancia, al que posteriormente me referiré con más detalle. Dicho esto, devuelvo la palabra a la mesa con el deseo de que la jornada sea de su provecho. Buenos días. Gracias, Andrés. Inaugura esta jornada don Luis Ibarra Betancor, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Luis, tienes que conectar el micro, Luis. Muy buenos días, Pepe Juan, Andrés, encantado. Un agradecimiento en primer lugar a los organizadores de esta web, a Cepello, a FEDEPOR, por estar un año más en estas jornadas de prevención de riesgos laborales, que como bien has dicho, ¿no? Tenemos que hacerlo mucho desde su casa, de su lugar de trabajo, pero estamos seguros que las últimas noticias sobre la vacuna pues harán que en breve podamos volver a vernos y sentirnos, ¿no? Lo cual es realmente importante pues para dar recuperar la vida que teníamos todo antes de la pandemia, ¿no? A mí lo que me gustaría un poco trasladar hoy, ¿no? en esta jornada es, en primer lugar, mi agradecimiento a la comunidad portuaria por el año complicado que hemos vivido y la satisfacción del buen trabajo realizado, ¿no? Somos muchas veces proclives siempre a buscar los aspectos negativos en esta sociedad, pero yo creo que la Autoridad Portuaria de Las Palmas, su comunidad portuaria, lleva un año pues complicado, pero dando ejemplo. Hemos trabajado solventando los problemas diarios que hemos tenido. El Puerto de la Luz es el puerto, yo creo que de toda España, que menos ha sentido el COVID. Es verdad que en algunos aspectos como cruceros, pues obviamente pues, se nos ha caído completamente la actividad y movimiento de pasajeros, pero los indicadores a finales de octubre del año pasado, de este año en comparación con el año pasado, indican solamente una caída del 0,25% de lo que es nuestro movimiento de mercancías. Eso, si lo comparamos con el resto de actividad económica de Canarias, pues nos demuestra el éxito de la diversificación tan importante que tiene nuestro puerto, y eso, pues, como he comentado, ¿no? Es un trabajo de todos. Sí que me gustaría agradecer expresamente este año a algunos colectivos, ¿no? Yo siempre en estos momentos recuerdo a Sanidad Exterior, que ha tenido un comportamiento ejemplar, trabajando a deshoras, igual que SACEMAR, con el reto de la inmigración que vivimos en los últimos días y que ha permitido pues resolver muchas de las problemáticas que hemos tenido de la pandemia en el entorno de nuestras embarcaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que el año que viene este puerto pues va a ser un año también en positivo. Saben que hemos hecho una reducción importante en presupuestos de las tasas para el año que viene, que va a rondar un entorno a un 30%. Estamos hablando entre 7 y 8 millones de euros que vamos a no repercutir a nuestra comunidad portuaria, y esto se debe pues en especial a dos sectores que han tenido un comportamiento muy bueno en este año, ¿no? El sector de combustible, tanto de avituallamiento como de reexportación, y el sector de reparaciones navales. Yo creo que ha sido un éxito en los últimos años pues esta apuesta por el offshore, que ha permitido también diversificar Arinaga. Arinaga ya prácticamente es un puerto que en el 2021 la línea de concesión a pie de muelle estará colmatada. Tenemos ahora mismo proyectos para todo lo que es la economía circular y el sector de reexportación, y por lo tanto, bueno, pues realmente satisfecho. Ha sido un año complicado. El 2021 pues seguimos con retos. Creemos que los objetivos que tenemos es llegar a un acuerdo definitivo con Mediterranean Shipping Company, que es fundamental para lo que es la actividad diaria y la conectividad de Canarias, y por supuesto también potenciar todo lo que es el entorno puerto ciudad. Tenemos nuevos retos, nuevos objetivos, pero
realmente tremendamente satisfechos del trabajo que han realizado todos los que participan en esta comunidad portuaria. Por eso quería aprovechar pues estas jornadas para darles mi mayor agradecimiento y muchísimas gracias a todos y por supuesto a FEDEPOR por la organización de esta jornada. Muchas gracias, Luis. Pues Elena, ¿empiezas tú como moderadora? Sí. Vale. Pues te cedo la palabra, para ti, para siempre. Un segundito. Muchas gracias a todos. Vale, gracias. Hola, buenos días a todos. A continuación, el acto comienza con la presentación de don Andrés Fernández Temprano, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, quien expondrá la nueva legislación sobre el trabajo a distancia. Muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si me ven. Elena, me gustaría que me lo confirmaras. Sí, todo va bien. Vale, perfecto. Bueno, pues como les decía, buenos días por segunda vez. Esto es volver a entrar otra vez en sus domicilios, en su puesto de trabajo, de una forma reiterada. Bueno, como les decía anteriormente, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una herramienta que se ha convertido en necesaria en las empresas. No es algo evidentemente nuevo, pero en la situación actual se ha revelado como imprescindible para la continuación de la actividad empresarial y laboral. Quienes no estaban adaptados a la evolución de la tecnología, evidentemente, pues nos han salido peor parados. La tecnología ha posibilitado que las relaciones laborales se presten fuera del centro de trabajo, en actividades que nos parecía imposible que tuviera lugar, y lejos de ser una situación puntual, pues es posible que se extienda fuera de la situación sanitaria para convertirse en una opción para muchas empresas y trabajadores. La regulación hasta este momento se limitaba a un artículo, el 13 del Estatuto de los Trabajadores, con escasos renglones, que evidenciaba la poca importancia que se confería a esta modalidad de trabajo. Veremos que las nuevas normas pues, han superado en densidad de una forma muy importante a este artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. El trabajo a distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, era aquel que se realizaba fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos. Y esta situación, pues evidentemente, se ha visto superada por la realidad de un marco de nuevo de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías. Ya no es necesario que sea a domicilio, no es necesario que haya una ausencia de control directo por parte de la empresa, es decir, que realmente lo que antes era un trabajo a distancia pues ha sufrido una transformación digital. En la actualidad, más que trabajo a domicilio, lo que existe es un trabajo remoto y flexible que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requiere la presencia del trabajador en el centro de trabajo. En este contexto se aprueba el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia, que es fruto de la negociación y acuerdo con los agentes sociales para establecer certezas y garantías necesarias para el funcionamiento de esta modalidad de trabajo. Baste decir que la Junta Directiva Nacional de la Confederación Española de Empresarios pues, aceptó el texto que finalmente ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Primeramente, es necesario tener en cuenta qué se entiende por trabajo a distancia, que es una forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en un lugar elegido por ésta, imaginemos un coworking, por ejemplo, y se presta durante toda la jornada laboral o parte de ella con carácter regular, es decir, que tampoco es imprescindible que sea un 100% de trabajo a distancia o teletrabajo. Y se entiende que es regular el trabajo a distancia que se preste cuando en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo se preste a distancia. Y por otra parte, teletrabajo, como concepto diferenciado de trabajo a distancia, es aquel trabajo a distancia que se lleve a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios o sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Con lo cual, pues ya estamos hablando de que dentro del trabajo a distancia el teletrabajo es una modalidad en que se caracteriza evidentemente por el uso exclusivo o prevalente de estos medios tecnológicos.
Y si bien el teletrabajo tiene un incremento y una relevancia importante como consecuencia de la pandemia, esta misma norma establece que el trabajo a distancia implantado excepcionalmente por la crisis sanitaria, pues se va a regir por sus normas particulares. Con lo cual, esta es una norma que tiene una vocación de permanencia y que tiene una vocación de continuar fuera de la crisis sanitaria. Una de las primeras cosas que me gustaría destacar respecto a esta norma es el carácter voluntario del trabajo a distancia para el trabajador y para la empresa, y requiere la firma de un acuerdo de trabajo a distancia que puede realizarse en el momento de la contratación, en un momento posterior, y que es reversible esta decisión del trabajo a distancia. No es posible la imposición por parte de la empresa y la negativa por parte del trabajador a realizar el teletrabajo o el ejercicio del derecho a revertir esta decisión no puede suponer causa de despido ni de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, es muy importante resaltar el carácter voluntario del teletrabajo. Y esta norma deja abierta a los agentes sociales, a través de la negociación colectiva, a través de los convenios y acuerdos colectivos, la concreción de diversos aspectos del teletrabajo. De hecho, ya hay empresas, no tanto sectores, pero sí empresas que han llegado a acuerdos sobre la forma de prestación del teletrabajo y todos aquellos aspectos en que se concreta el teletrabajo. Pues bien, una vez que hemos dicho que es voluntario, pues la norma se preocupa de establecer pues una cláusula de garantía de derechos, estableciendo que los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos que los trabajadores que prestan sus servicios en el centro de trabajo de la empresa. Y específicamente se menciona el derecho a la formación, el derecho a la promoción profesional, a un horario flexible en los términos que se lleguen al acuerdo, a los límites de la jornada, y aquí es importante resaltarlo, incluyendo la obligación del registro de la jornada, por mucho que se preste a distancia, el derecho a la intimidad y a la protección de datos y a la desconexión digital, y al ejercicio de los derechos de naturaleza colectiva, como por ejemplo los derechos de información, consulta, participación, entre otros. De esta forma, la legislación ha pretendido que en todo caso se respeten los mismos derechos para los trabajadores a distancia que los trabajadores, dijéramos, presenciales, con las únicas limitaciones de la diferencia entre un trabajo a distancia y uno presencial. Y paralelamente, pues también es necesario destacar que la empresa conserva todos sus derechos sobre la relación laboral, como no podía ser de otra forma, y específicamente en relación al teletrabajo se reconoce el deber del trabajador de cumplir las instrucciones que se hayan establecido por parte de la empresa y en particular en el marco de la legislación de protección de datos, cumplir con las instrucciones sobre seguridad de la información, también de una forma expresa, o las condiciones e instrucciones de uso y conservación establecidas por la empresa en relación con los equipos y útiles informáticos. Es decir, que ya el legislador augura que aquí puede haber una fuente de problemas por la utilización de los medios informáticos para cuestiones laborales y particulares y por lo tanto se preocupa de quedar claro que existen unos deberes del trabajador en relación a esta materia. Y es evidente que la empresa puede adoptar las medidas de vigilancia y control que estime más oportuna para verificar el cumplimiento de los trabajadores de sus obligaciones y deberes, incluida la utilización de medios telemáticos, lo cual evidentemente tiene que ser respetuoso con el derecho a la intimidad y a la dignidad de los trabajadores. Otro de los puntos que de alguna forma puede ser fuente de problemas y que es uno de los puntos importantes, no cabe duda, de esta normativa es qué sucede con los medios con los que se realiza el trabajo y los gastos que se generen como consecuencia del trabajo a distancia. Y la normativa lo ha querido dejar claro diciendo que es una obligación de la empresa y por lo tanto un derecho de los trabajadores que la empresa sea quien dote y mantenga los equipos de una forma adecuada, pero no solamente los equipos, sino los medios y las herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad. Debiendo realizarse en el acuerdo entre empresa y trabajador del trabajo a distancia, pues un inventario de cuáles son los medios facilitados por parte de la empresa. Y el coste, pues lo que dice la norma es que tiene que ser sufragado o compensado por la empresa y el mecanismo para determinar o compensar estos gastos pues tiene que ser los convenios colectivos, los acuerdos de empresa y en última instancia el acuerdo con los trabajadores. Qué duda cabe que otro de los puntos también cruciales, aparte de la voluntariedad, aparte de los derechos en el ámbito de la relación laboral y al margen de los gastos, sobre quién debe correr con estos gastos, pues es sin duda la seguridad y salud en el trabajo. En particular, la ley establece pues, de forma expresa
que los trabajadores tienen derecho a una protección en materia de seguridad y salud de forma idéntica que los trabajadores presenciales y mantiene pues todas las obligaciones que se establecen respecto de la empresa en materia de evaluación de riesgos, planificación, formación preventiva, vigilancia de la salud, etcétera. Hay cuestiones que evidentemente no suponen un mayor problema. La formación ya se venía en algunas ocasiones prestando a distancia, se puede también hacer presencial, la vigilancia de la salud pues exactamente igual va a tener que realizar, pero es evidente que ya existía, ya se intuía los problemas respecto de la evaluación de riesgos, por cuanto la prestación de servicios se realiza en un lugar que no es propiedad o que no controla de alguna forma la empresa. Sí me parece importante resaltar que la propia ley ya establece que las condiciones más importantes de seguridad y salud de los trabajadores van a ser los factores psicosociales, los factores ergonómicos y organizativos, y en particular lo relativo a la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y desconexiones durante la jornada. Una cosa que a mí particularmente me llama la atención por cuanto los factores ergonómicos y psicosociales pues pasan muy desapercibidos en el ámbito de las relaciones laborales en general y aquí la legislación con buen acierto pues ha resaltado estos factores psicosociales y ergonómicos. Los expertos mencionan como fuente de riesgos en el ámbito del trabajo a distancia pues precisamente el uso compartido del ámbito familiar para la actividad laboral. El uso compartido de estos espacios pues puede conllevar que se trate de conciliar la vida laboral y vida familiar y laboral de forma que se atiendan simultáneamente ambas cuestiones, con lo cual pues es una fuente de estrés importante. También el hecho de que se elimine el contacto social entre los distintos trabajadores. El hecho de que el propio control del ritmo de trabajo pueda dar lugar a la realización de tareas en horarios inusuales, prolongaciones de jornadas o disminución de tiempo de trabajo. Otros riesgos que los autores han destacado pues son los propios del aislamiento que provoca la ausencia de relaciones con el resto de la plantilla, el no sentimiento de pertenencia a la organización, o la sensación de ausencia de liderazgo. No se ve la figura del jefe de la misma forma cuando no existe un contacto presencial. La limitación de este contacto directo puede ocasionar una percepción de falta de autoridad o un escaso reconocimiento a la labor de las jefaturas. El tecnoestrés, yo creo que también es una cuestión que ha sido resaltado por muchos autores, la sobrecarga laboral en relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Yo no sé si lo habrán oído, hace 30 segundos he tenido que cortar una llamada, también ha habido gente que ha intentado entrar en mi despacho mientras estoy hablando con ustedes, es decir, que el uso de la tecnología en ocasiones puede ser una fuente de estrés. Y bueno, y finalmente, como todos los riesgos que pueden producirse en el trabajo a distancia, pues es el ritmo de trabajo excesivo derivado de la falta de control. Es evidente que siguen existiendo la necesidad de pausas en el trabajo. Y al margen de los riesgos psicosociales, pues también creo que hay que destacar los riesgos ergonómicos por la propia concepción del lugar elegido por el trabajador como puesto de trabajo, que incluye a los equipos informáticos, pero también a las mesas, sillas, iluminación, relación con el entorno, entre otros, que de alguna forma pues merece que sean estudiados por parte de las empresas. Uno de los puntos, como ya les adelantaba, importante, pues es la forma en que se va a llevar a cabo las evaluaciones de riesgos por parte de las empresas. ¿Qué tienen que hacerse? Desplazamientos de los técnicos a los domicilios de los trabajadores. Puede evaluarse sin acudir a los domicilios de los trabajadores o los lugares designados por los mismos. Es decir, es uno de los puntos que evidentemente se revelaban ya desde el principio como cruciales. Lo que la norma ha establecido pues es un sistema mixto. Es decir, la evaluación de riesgos tiene que alcanzar únicamente la zona habilitada para la prestación de servicios, no el resto del domicilio o el resto del lugar donde se presta servicios. Es decir, que existe una obligación de evaluar las zonas para la prestación de servicios, pero que la empresa tiene que decidir si para obtener esa información tiene que acudir o no al centro de trabajo. Lo importante es resaltar que la empresa tiene que acudir a una metodología de evaluación que ofrezca confianza respecto de sus resultados. Y a partir de ahí tendrá que justificar si es necesario esa visita o no. Y el técnico de prevención, si tiene que visitar la zona habilitada para la prestación de servicios, pues tiene que justificarlo por escrito, porque de alguna forma pues se va a invadir una zona en la que puede existir la intimidad del trabajador. Por lo tanto, a partir de esa metodología de evaluación,
el técnico de prevención tiene que pronunciarse sobre si existe la necesidad de hacer la visita a esa zona habilitada para la prestación de servicios o se pueda realizar de otra forma. Y en caso de que tenga que hacerse esa visita, pues tiene que contar con el permiso expreso del trabajador, si es su domicilio, o del tercero donde se presten sus servicios. Y en caso de que no se conceda el permiso para la visita, pues la empresa sí podrá hacerlo en función de la información recabada de otra forma. En definitiva, quiero resaltar que la evaluación de la prevención de riesgos laborales es una de las obligaciones que sigue siendo básicas en el trabajo a distancia, que existe o se continúa con el deber de evaluación por parte de la empresa, si bien realizada de una forma más modulada, como no puede ser de otra forma. En definitiva, y para ir cerrando mi intervención, pues hemos pasado de una regulación muy parca, como les decía, escasos renglones, a una normativa de más de 40 páginas que nos exigirá a todos una adaptación a la misma, que no está exenta de complicaciones, pero que en definitiva también viene a suponer un reto para las empresas, porque tienen en sus manos pues, una modalidad de trabajo que puede aportar un valor añadido muy importante, pero que tiene también que ser objeto de negociación colectiva, porque contar con los propios interesados es la garantía del éxito de la gestión en la materia. Y sin más, pues les agradezco su atención y en caso de que estén interesados en plantear cualquier consulta, pues estaré encantado de poder atenderles. Buenos días. Sí, comentarles que tienen un chat. Si alguien tiene alguna pregunta que trasladarnos, pues es el momento. Si no, pues daremos paso al siguiente ponente. Esperamos unos segundos por si alguien escribe algo. En principio no tengo nada. Yo creo que podemos pasar al siguiente ponente. Ah, sí, bueno, acabo de recibir un mensaje. Hola, buenos días. Esperamos unos segundos porque no sé si está diciendo que ha entrado o está haciendo una pregunta. Un segundito. Bueno, esperamos sin ningún problema. Vale. Yo creo que esta normativa nueva del trabajo a distancia, en definitiva, nos va a suponer un gran reto, como decía, a todos, por cuanto todavía tenemos que adaptarnos a la realidad del trabajo y a la propia norma. Seguramente sea fuente de muchas preguntas, pero no para hoy, sino para los meses o años posteriores. Ya creo que tenemos la pregunta. Dice, hola, buenos días. En el caso de que un trabajador esté realizando teletrabajo y tuviese una baja por temas musculares, ¿cómo se tramita como accidente laboral? Bueno, pues evidentemente es otra de las cuestiones que vamos a tener todos los días en el ámbito de las relaciones laborales. Lo primero que tiene que hacer la empresa en todas las situaciones, cuando un trabajador comunique que ha tenido una lesión en el trabajo, es investigarlo. Es decir, que eso suceda en el trabajo presencial o en el trabajo a distancia, pues la empresa tiene que investigar qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí actuar. Evidentemente, cuando es un trabajo a distancia, pues va a ser mucho más complicado, pero también esto nos está sucediendo en el trabajo presencial. No siempre están los jefes, no siempre hay testigos cuando un trabajador se lesiona o dice que se ha lesionado y por lo tanto en estas situaciones lo que hay que hacer es investigarlo. Baja por temas musculares, pues estaríamos hablando de muchas causas, es decir, bueno, hay que investigar qué es lo que estaba haciéndose. Y no es lo mismo que sea un tema que se derive de una manipulación manual de cargas, cuando a lo mejor lo que se hace es un trabajo administrativo, con lo cual pues no estaría justificado, pero a lo mejor sucede que cuando se hace la evaluación de riesgos se verifica pues que la concepción del puesto de trabajo, la silla, por ejemplo, pues no es la adecuada y lo que hay que hacer es cambiarla y puede existir una relación directa entre las condiciones de trabajo, esa silla, esa mesa, con esos temas musculares. En definitiva, yo creo que va a suponer pues, llevar a cabo la obligación de investigación y a partir de ahí pues, determinar cuál es la causa. Seguramente pues, en ocasiones no se puede llegar a determinar cuál es la causa de esa lesión y aquí la empresa, pues bueno, si tiene la convicción de que es un accidente de trabajo, tendrá que tramitarlo el parte delta como en todas las ocasiones y si no tiene
la convicción de que ha sido un accidente de trabajo, pues no tramitará el parte delta y, como todos los trabajadores, pues tendrán abierta la vía a impugnar esa decisión de no declaración de la contingencia como profesional, pues como sucede ante el equipo de valoración de incapacidades del INS o ante el juzgado social, que serán quienes en definitiva adopten una decisión. En ambos casos pues suele intervenir la Inspección de Trabajo, pues llevando a cabo pues esa investigación de alguna forma que debería haber hecho la empresa o que ya ha hecho, a fin de determinar si existe esa relación de causalidad entre esas lesiones y las condiciones en las que se presta el trabajo. Pero evidentemente no va a ser un tema fácil. De acuerdo, pues muchas gracias por su participación como cada año, Andrés. Damos paso a Claudio García, director de Prevención de Riesgos Laborales de la Mutua Cepello, quien moderará las siguientes ponencias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Ahora sí. Tenía el micrófono activado. Buenos días a todos. Bueno, la siguiente ponencia versará sobre el trabajo y la nueva situación, que sin duda, pues todo este tema del COVID ha modificado la gestión preventiva de las empresas, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, lo que es el aspecto ergonómico y el aspecto higiénico. La va a presentar mi compañero Víctor Pérez Castro, consultor de prevención de Cepello en Canarias. Víctor, cuando quieras. Buenos días a todos. Ante todo, también dar las gracias a FEDEPOR por la invitación que hace todos los años por contar con nosotros. Yo me voy a apoyar en una presentación, a ver si logro. No sé si se ve. Sí. Bien, en esta presentación trataré de hacer un resumen de aspectos de prevención básicamente relacionados con la gestión del teletrabajo. Ya Andrés, por parte de la Inspección de Trabajo, ha dado algunas pinceladas en temas de evaluación de riesgo, en temas de formación y en temas de accidente. Básicamente, hay unos aspectos de ergonomía o de psicosociología o el entorno de trabajo que son los que en principio más nos han preocupado cuando se nos ha planteado este tema, ¿no? Empezaremos dando unos datos estadísticos simplemente como recordatorio de lo que ha supuesto el teletrabajo. Siempre decimos que ha habido un antes y un después a partir de marzo del 2020, donde en nuestro país pues tenemos unos datos estadísticos de una ocupación de teletrabajo de aproximadamente un 7% de la población trabajadora, ocupando un puesto muy, muy bajo a nivel europeo, el 19º, donde la media europea pues está sobre el 13%. En este ranking destaca básicamente Holanda y Suecia, que son los que representan los porcentajes, los mayores porcentajes de teletrabajo, ¿no? Nosotros ocupamos, ya digo, este puesto muy, muy bajo, o lo ocupábamos
muy por debajo incluso de Portugal y de Francia, países que nos rodean, pero que a partir ya de marzo ha habido un boom de teletrabajo, puesto que las empresas pues nos han mandado para casa. No ha habido por otro motivo, sino fundamentalmente por el tema del confinamiento. Esto ha supuesto que se haya regulado una nueva normativa relacionada con el trabajo a distancia y que pendiente de irse desarrollando pues a través, como decía Andrés, de convenios colectivos y de acuerdos con las empresas. Nosotros cuando vemos imágenes como estas, pensamos, pues, quizás a veces nos reflejamos en lo que ha pasado durante el confinamiento. Hemos ido a casa apresuradamente, en unas condiciones sin planificación, en un entorno diferente que no estaba preparado para el teletrabajo, y esto nos ha hecho pensar si realmente esto era bueno o era malo, o sobre todo los aspectos positivos o negativos que esto conlleva. Yo creo que estamos de acuerdo. Si a cualquiera le preguntamos qué le parece el teletrabajo, pues siempre nos dirá que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, o tiene cosas positivas y cosas negativas. Quizás podríamos resumir pues como positivo pues esa flexibilidad que tiene en cuanto a temas de horarios. Si realmente hay una buena organización, puede haber una buena productividad de los trabajadores, un buen rendimiento, que los gastos que derivan todo el uso de esos equipos y corren a cargo de la empresa, no del trabajador, que te ahorras en temas de desplazamiento, de parking, temas organizativos incluso relacionados con la conciliación familiar. Eso lo podríamos englobar dentro de este aspecto positivo. Y después los negativos, ya se han nombrado algunos también, pues los relacionados con fatigas, con el tecnoestrés, con temas de horarios interminables cuando no hay una buena planificación, con la no desconexión, o a veces también relacionado con un aislamiento social o a nivel empresarial cuando no hay una relación muy directa con la empresa. También, y de forma gráfica, si vemos esta viñeta, pues nos podemos también, de alguna forma, identificar en algunos de estos puntos en el periodo de confinamiento, donde, ya digo, hemos trabajado pues a prisa y corriendo, de un día para otro, en unas condiciones que no eran las adecuadas, quizás lo veamos ahora, y donde no ha habido tampoco ni una regulación o no una autorregulación por parte de los trabajadores o por parte de la administración. Esto pues nos lleva también a hacer una reflexión en el sentido de que nuestros hogares no estaban preparados, ni siquiera nosotros, ¿no? El decreto que se ha regulado, el decreto ley 28 del 2020, habla también de otro Real Decreto, que modifica el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 34.8, en cuanto a la conciliación familiar. Allá, desde el año pasado, que se viene hablando y algunas empresas han ido adoptando algunas medidas en este sentido, han ido organizando pues, los horarios, han ido eliminando reuniones a nivel de horas próximas a la salida, desarrollando multiconferencias, incluso cerrando líneas informáticas a ciertas horas o a la hora de salida, los trabajadores en las instalaciones de las empresas para, de alguna forma, indirectamente obligar a salir del lugar de trabajo. Esto ya se venía trabajando, pero el hecho de estar en casa con un teletrabajo no significa conciliación familiar si no tienes una desconexión del trabajo, si no tienes una regulación interna, un autocontrol que se llama, ¿no? También, y recientemente, cuando acabó el periodo de confinamiento en junio, el gobierno dictó otro Real Decreto donde establecía una serie de medidas preventivas que se deberían adoptar hasta que termine el periodo de alarma, y entre ellas habla de que en los centros de trabajo las empresas deben potenciar el uso del teletrabajo. Por lo tanto,
entre estas recomendaciones y la nueva legislación y el desarrollo que ha habido por el confinamiento, ha salido una ley que ya Europa la viene trabajando desde el año 2002, donde hubo ya un acuerdo a nivel europeo y muchos países o algunos países, como hemos visto, los países nórdicos lo desarrollaron, y no ha ocurrido lo mismo en España. En España pues, se apostó mucho por la fibra óptica, se desarrolló para otras aplicaciones, pero no para el teletrabajo. No me voy a extender en esta parte, porque ya la Dirección de Trabajo ha hablado, pero sí nombrar algunos puntos que quizás, por las consultas que nos llegan, sobre este Real Decreto. Se ha comentado del acuerdo, aparte de esta norma, el acuerdo que debe haber entre la empresa y los trabajadores en cuanto a acuerdos individuales para realizar el teletrabajo. Es un acuerdo que se puede firmar en el momento del contrato o posteriormente. El propio Real Decreto establece unos mínimos que deben tener este Real Decreto, pues donde se enumeran los horarios, los gastos previstos, el lugar de trabajo, si es el domicilio o otro, los medios de control, de fichaje o cualquier procedimiento. Bueno, es un aspecto muy importante y es un documento que nos valida para ese teletrabajo. Después también se habló del tema del accidente laboral. Bueno, en cuanto al accidente laboral, estas son, por el hecho de trabajar en la mutua, muchas de las consultas que nos llegan en este sentido. El propio artículo de 156 de la Ley de la Seguridad Social, que leo textualmente, nos especifica que toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión y por consecuencia del trabajo por cuenta ajena, y en el punto tercero, se presumirá que son constitutivas de accidentes de trabajo las lesiones que sufre el trabajador durante el tiempo de trabajo y lugar de trabajo. Por lo tanto, en el teletrabajo no cambia nada y la cobertura del lugar legal es exactamente la misma. Es muy importante tener una relación en caso de accidente laboral entre la lesión producida y el trabajo desempeñado, lo que se llama la carga de prueba. Es una de las cosas que nos va a pedir mayormente las mutuas, el acuerdo que usted tiene con la empresa y la carga de prueba para ver si hay una relación directa entre la lesión y el trabajo que realiza. Es muy clásico poner el ejemplo de siempre de un accidente de una quemadura con una sartén o friendo un huevo en tu casa, si eso sería accidente laboral. Pues mire, pues no, porque no tiene relación directa con el trabajo, salvo que sea usted un cocinero y esté haciendo un reality show de cocina y forma parte de su trabajo. Por lo tanto, es muy importante esa carga de prueba. Otro aspecto importante, y que lo paso por arriba porque ya Andrés lo ha nombrado, es lo relativo a la prevención de riesgos laborales. Aplica lo mismo que para el trabajo presencial. Hay un aspecto de formación que se ha comentado que se viene realizando. Bueno, debemos tener en cuenta que en teletrabajo el propio trabajador ahora mayormente va a ser el que va a tener que realizar su propia evaluación de riesgo, el que va a tener que acondicionar su propio entorno de trabajo. Por lo tanto, entiendo yo, dentro de la formación, aparte de aspectos de ergonomía y aspectos de psicosociología, que es lo tradicional en un puesto de trabajo de un administrativo, se debe profundizar también en aspectos relacionados con los lugares de trabajo, con el entorno, en cuanto a temas de iluminación o en cuanto a ventilación o lo relacionado con el Real Decreto de lugares de trabajo. Y la propia evaluación, ya pone de 3 minutos. Nos han indicado, sí, la propia evaluación puede realizar la empresa o el propio trabajador. Bien. Dentro de los riesgos principales del teletrabajo, no varía para nada del trabajo presencial.
el entorno de trabajo, que hasta ahora tradicionalmente lo venía haciendo la pieza, la propia empresa. Aquí lo incluimos como un riesgo y como una parte que tendrá que tener en cuenta el propio trabajador. Riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Por lo tanto, hemos pasado de un entorno de la empresa donde ya las instalaciones pues, estaban asociadas a su actividad y estaban adaptadas según el Real Decreto de lugares de trabajo, con unos horarios definidos, unos ritmos de trabajo, unos fichajes y unas horas de salida, a un entorno diferente, familiar, donde no estaba condicionado y donde realmente el trabajador tiene que autorregularse en cuanto a horarios y a ritmos de trabajo. Por lo tanto, en cuanto al entorno, es aplicable lo mismo que la empresa aplica a un lugar fijo de sus instalaciones, aplicando las consideraciones del Real Decreto 486 de lugares de trabajo, y el trabajador, bajo su conocimiento y aplicando la lógica y el sentido común, pues acondiciona el lugar de trabajo, que debe ser un lugar pues aislado, un lugar cómodo en el cual él se encuentre realizado. En cuanto a aspectos ergonómicos, tampoco varía para nada lo que se viene aplicando para trabajadores que utilizan en su puesto de trabajo pantallas de visualización de datos. Por lo tanto, aplicamos lo relacionado con el Real Decreto, el 488, en cuanto a fatiga visual o posturales. Es muy clásico hablar por temas de posturas, de sentado, de colocación, de regulación del puesto de trabajo, aspectos visuales de descansos, de pausas, de evitar reflejos, etcétera, y la colocación de los equipos, sobre todo pues si son portátiles, las recomendaciones clásicas de colocarlas en lugares, en apoyos estables y no en... Y lo relacionado ya por último con aspectos psicosociales, pues que también hemos comentado, o se ha comentado por parte de la inspección, pues lo relacionado con el estrés, el tecnoestrés, todas estas, las propias fatigas o ciertas adiciones que puedas tener y que el trabajo en casa te los puede incrementar. Aspectos que se dan menos, pero se pueden dar también de aislamiento o de soledad, cuando no hay una conexión directa de forma permanente con compañeros de la empresa. Y en cuanto a aspectos organizativos, pues no varía tampoco, no varía para nada tampoco. Disculpa, lo relacionado con... sí. No, disculpa, pero que debes de ir acabando. Sí, estoy acabando. Aspectos organizativos con la planificación del trabajo, la gestión emocional, hábitos saludables y los equipos de trabajo de la empresa o equipos que puedan formar. Bien. Ya para concluir, pues comentar o recordar que sí que hay una normativa, un Real Decreto, pero es una normativa básica que tendremos que desarrollar a través de los acuerdos con los convenios colectivos y acuerdos con los propios trabajadores, que forma parte de acondicionar esos lugares de trabajo. Es una labor del propio trabajador, por lo tanto debe haber, y para mí es una de las partes más importantes, un autocompromiso por parte del trabajador de seguir esas recomendaciones de seguridad que encontramos en cualquier lado para el teletrabajo. Y ya por último, recordar que siempre lo hacemos, que contamos con una página web en la cual pues siempre que tenemos diferente información colgada y relacionado con el teletrabajo, es una información abierta que cualquiera lo puede descargar, donde hay pues, publicaciones relacionados con el tema del teletrabajo, con trabajos con pantallas, incluso con temas del alcohol o drogas, relacionados con diferentes campañas, pero estamos básicamente ahora mismo centrados en este tema y en el tema del confinamiento. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Disculpa, Víctor, que te diera un poquito de prisa, pero es que los tiempos en las webinars debemos de ser bastante estrictos. Además, nos ha llegado una pregunta y ahora está entrando una segunda pregunta. Esta primera, pues, me parece muy interesante. Nos preguntan, Víctor, bueno, te preguntan en este caso, los límites de la geolocalización y control de drogas y alcohol. Los límites.
Bueno, en cuanto a los temas relacionados con el alcohol y drogas, en el teletrabajo no hay ninguna diferencia, o no debe haber ninguna diferencia a la hora de tratarlo cuando el problema existe también a nivel de presencial. La empresa que tenga este problema o que haya detectado este problema, pues debe hacer un plan de choque, un plan de trabajo sobre este tema, y en sí el teletrabajo no crea adicción, salvo que el que la tenga sí lo puede incrementar porque se encuentra en un lugar aislado, en un lugar que controla más el propio trabajador, en su domicilio, menos vigilancia, pero en sí no incrementa, ¿no? Por lo tanto, la empresa lo que debe hacer es tratarlo contando con el apoyo de sus representantes, los trabajadores, de su comité, o sea, llegar a un acuerdo sindical y seguir las pautas y las fases que se establezcan en ese acuerdo. Nosotros en la página web tenemos esa publicación que hemos comentado de alcohol y drogas en lugares de trabajo. Hay unos vídeos también de gestión de las drogas, y también tenemos acciones de sensibilización online que también las pueden utilizar para este tema, ¿no? Bueno, hay una segunda pregunta que acaba de entrar, si la puedes responder brevemente. Te preguntan, ¿es recomendable el teletrabajo al 100%? Bueno, en ese tema no hay nada claro, aunque sí hay bastantes estudios en el sentido de que no recomiendan el teletrabajo al 100%, sino una combinación que hoy día incluso se llama sistemas híbridos, como los coches, mitad y mitad. En cuanto a, también el propio Real Decreto establece unos mínimos para considerarlo como teletrabajo, de un 30% de la jornada laboral y 3 meses de mínimo, ¿no? Pues bueno, lo recomendable serían semanalmente, pues 2-3 días cumpliendo un poco esos preceptos, una combinación entre teletrabajo y presencial en la empresa. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Víctor. Damos paso ahora al siguiente ponente, David Sánchez Martín, director del área de prevención y orientación de la Fundación Canaria Irichen, y va a abordar un tema tan en el candelero como es la escalada digital y adicciones, el reto de regular el uso de pantallas. David, cuando quieras, por favor. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Vale. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que nos han hecho a participar en la jornada. Perdona, David, por favor, sí. ¿podrías conectar la cámara que no se ha conectado? Para que podamos verte. En principio estaba conectada. No sé dónde volver a conectarla. Te mando una pregunta de iniciar vídeo. Vale. Ahora, perfecto. Ahora, perfecto. ¿Y se ve en grande la presentación? Sí. La presentación aún no. No se ve, todavía no se ve. ¿La podemos compartir? ¿Dale a compartir pantalla otra vez? Voy a darle a compartir por segunda vez. A ver si ahora... Pues parece que no. No, si no te la puedo compartir yo. Vale, de acuerdo. Cuando quieras me vas avisando, ¿vale? Esto es en directo, cuando quieras me vas avisando y yo te la voy pasando, ¿vale? Muy bien, Venga. de acuerdo. Gracias. No sé si ya está visible para la gente, para los asistentes. Sí. Todo bien. Sí. Bueno, pues como decía, reiterar el agradecimiento por la invitación a participar en la jornada. Represento a la Fundación Irichen, que es un centro de atención a la drogodependencia que lleva varias décadas de trabajo en la isla de Gran Canaria y que en los últimos
5 o 6 años también empieza a dar respuesta un poco a todo lo relativo a las adicciones comportamentales, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el abuso de pantallas. Voy a intentar ser lo más sintético posible, he hecho un pequeño resumen de lo más importante que consideraba para la presentación. Y básicamente me toca exponer todo aquello que tiene que ver con la gran paradoja, ¿no? Si bien la tecnología nos ayuda muchísimo y no hace falta volver a redundar en lo que los ponentes anteriores han hablado de las potencialidades que tiene para favorecer el teletrabajo, entre otras muchísimas utilidades, la paradoja es que también empieza a ver las primeras consecuencias negativas del mal uso y del abuso de las pantallas, y sobre todo centrándonos en las nuevas generaciones. Entiendo que el contexto de las jornadas tiene que ver con el ámbito laboral, pero de alguna manera hemos preparado una presentación que entremezcla en gran medida lo que tiene que ver con nuestra faceta profesional en relación al teletrabajo con nuestra faceta en el ámbito familiar, fundamentalmente con aquellas personas que nos puedan escuchar y que además sean padres y madres de familia, porque es nuestra actividad principal desde el área de prevención de la Fundación Irichen. También comentar un poco por encima que se entremezcla mucho cuando hablamos de abuso de pantallas, lo que tiene que ver con el uso laboral, el uso educativo y el uso recreativo de las pantallas, cuando estamos casi permanentemente usándolas con múltiples fines, múltiples utilidades, personas de casi todas las edades, ¿no? Empiezo con la presentación, si pueden pasar, por favor. Bien, el resumen de la presentación se va a centrar en 3 elementos: definir cuál es la situación actual ahora mismo con unos pequeñísimos datos de abuso de pantallas y control parental, como decía, entremezclando lo que tiene que ver con el ámbito laboral y el teletrabajo con el ámbito doméstico y los menores de edad, las consecuencias en la salud, con muchas evidencias que se han ido generando en los últimos en la última década, podríamos decir, por parte de autoridades sanitarias y distintos ámbitos de la salud, y algunas recomendaciones generales de exposición a nivel laboral y en familia, si bien en las exposiciones anteriores ya se han comentado algunas ideas principales. Pasamos a la siguiente presentación, que sería la de empezar a definir cuál es la situación actual. Y no hemos querido introducir datos por no ser claramente fidedignos de la situación post-pandemia, digamos, post-confinamiento, teniéndose en cuenta la desinformación enorme que existe en la red, pero sí remontándonos un poco al último año precedente, ¿no? Pasamos, por favor. Bien, el contexto general pues, nos dice como conclusión anticipada que existe una alarmante sobreexposición a pantallas interactivas con fines laborales, educativos y recreativos en personas de todas las edades, ¿no? Como conclusión genérica. Que existe cierta ceguera social, podríamos denominar, acerca del impacto que suponen los inadecuados usos de las nuevas tecnologías y la normalización, porque impregnan muchas de nuestras actividades. Y existen grandes lastres para empezar a normalizar el derecho a la desconexión digital que se estuvo comentando en las exposiciones anteriores, ¿no? El gran desafío que tenemos por delante es cómo conciliar vida laboral y familiar en esta nueva realidad, sobre todo en esta etapa de no normalidad todavía, porque estamos en pleno proceso de pandemia, pero que las modalidades al teletrabajo evidentemente han venido para quedarse en gran medida y suponen un desafío de una adaptación de las personas para saber conectar y desconectar en el uso de pantallas con distintos fines, ¿no? Pasamos, por favor. Bien, muy en general hablamos de que en el periodo anterior a la pandemia había una representación en España de en torno a un 5%, no llegaba, de personas que estaban en modalidad de teletrabajo, al menos parcialmente, a un incremento del 34% acontecido tras la obligatoriedad de mantener la actividad laboral tras la pandemia, ¿no?
y no existen ahora mismo, que nosotros hayamos encontrado datos fiables de tiempos de exposición por sectores laborales, porque también depende mucho del tipo de actividad y de exposición a pantallas. Entonces, hemos obviado estos datos. ¿Pasamos? Bien. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es la exposición de los menores en relación al uso recreativo que se hace de pantallas. Esto a todos nos interesa. La televisión, el gran clásico de pantallas, pues como algún dato a destacar, el 20% de los menores en el 2019 tenía televisión en el dormitorio, televisión propia, aislada, y muchos de los chavales de entre 9 y 17 años pues ven más de 2 horas de televisión al día. Esto sin sumar la multitarea, el uso de varias pantallas a la misma vez y los usos de otras pantallas, ¿no? En relación a una de las actividades principales que se desarrollan en el uso de pantallas a nivel recreativo por los menores, pero también cada vez más por población adulta, según los datos de STUDES, del Plan Nacional sobre Drogas y Adicciones, pues el 82% de los menores de 14 a 18 años, en el final del año pasado, había jugado videojuegos, que esto en sí mismo no es un dato en negativo, pero el 50% de los anteriores, pues semanalmente, a diario, unas 2 horas, ¿no? Y hasta un 5% se ponen unas 5 horas al día, y esto sí es bastante de reseñar con respecto a los daños en la salud que pueden ocasionar, ¿no? Y otro dato muy interesante también a tener presente es la introducción de dinero dentro de los videojuegos, ¿no? Para mejorar las prestaciones, sean los videojuegos que sean, por parte de los menores. Si hablamos en general de pantallas interactivas, de móviles, tablets, ordenadores, etcétera, la edad media de inicio de uso de Internet es muy temprana. Cuando hablamos de inicio, es inicio de uso, digamos, rutinario de alguna manera. Son los 7 años. Los menores españoles de 10 a 15 años con un teléfono móvil inteligente propio, el año pasado era de un 66% y sigue subiendo este dato, lo cual nos tiene que hacer reflexionar un poco al respecto. Y los menores de 9 a 13 años con perfiles en redes sociales, para las cuales no están preparados y que no tienen edad legal para estar o rayan en la edad mínima, suponían el año pasado un 40%. De esto sabemos porque en la experiencia pasamos por muchísimos centros escolares y evidenciamos este dato. En general, como conclusión de esta parte, muy importante, el 40% de los menores de 15 años se expone más de 2 horas al día en su tiempo libre y para uso recreativo. Si a esto sumamos el uso educativo, pues son varias las horas en una etapa en la que puede resultar totalmente contraproducente para la salud neuronal de los menores, ¿no? Pasamos a la siguiente y cerramos un poco con la parte de datos, hablando en el año pasado, en el cierre del año pasado, de uso compulsivo de Internet en general, pues se evidencia sobre todo con la población más joven, sin excluir otros estratos de edad, y destaca el dato de los chavales de 15 a 24 años, ¿no? Un 9% hace un uso compulsivo de Internet, autodeclarando en la administración de cuestionarios para estas investigaciones, autodeclarando ansiedad, insomnio y tendencia a la depresión. Respecto a los juegos de azar online, entre los que se incluyen muchísimas modalidades de juegos de azar, principalmente apuestas deportivas, pero sin excluir casino, ruleta, póker online, etc., pues la edad de inicio se ha situado en el año pasado en los 14 años y medio. Con lo que ello implica a nivel de riesgo añadido. En el ámbito de las adicciones sabemos que la edad de inicio es un elemento muy importante para predecir en cierta medida el grado de enganche que puede haber en un futuro en las personas. Los jóvenes de 15 a 34 años son los que más aumentan sus gastos. Conviene recordar que, por ejemplo, en el año 2009 el sector del juego en España ya movía en torno a un 2% del PIB. Hay un aumento considerable de apuestas deportivas desde el año 2015 que no deja de crecer, y tras la pandemia pues vuelven a subir otras modalidades de juego online, dado que la actividad deportiva ha bajado o se ha restringido bastante, sobre todo en los primeros meses de pandemia. En general, cuando hablamos de juego problemático, no necesariamente estamos hablando o exclusivamente de juego abusivo, sino juego en condiciones inadecuadas. En personas de 15 a 64 años, el 61% de los jugadores de apuestas deportivas y el 15% de videojugadores, podríamos decir.
¿Pasamos? Nosotros también el año pasado, en este año, perdón, hicimos nuestra propia investigación para monitorizar el antes y el después en relación a los menores y pantallas interactivas durante el confinamiento, y pedimos la apreciación de los propios padres en Gran Canaria respecto a sus hijos de 0 a 18 años. Participaron de nuestra investigación casi 600 madres y padres, muchos que eran profesionales y que también estaban teletrabajando, y como conclusiones generales que conviene reflexionar, pues bueno, que un 47% de ellos afirmaban no sentirse lo suficientemente capacitados para supervisar y acompañar a sus hijos en el uso saludable de las TIC. El 80% de los menores aumentó su exposición claramente, y esto es una evidencia y era una necesidad durante el periodo del confinamiento, pero hasta el punto de que afirmaran los padres que un 20% de sus hijos usaran permanentemente las pantallas en el confinamiento, o sea, desde la mañana hasta la noche, nos debe hacer reflexionar, sobre todo porque se establecieron hubo cierta vuelta de tuerca en relación al uso abusivo de pantallas que probablemente se haya mantenido en cierto modo incrementado tras la pandemia. Conviene recordar que todavía no estamos en una situación de normalidad. El 50% de los menores no tenía aparejada regulación o control parental, o el control era muy ligero en relación al uso de pantallas interactivas en casa por parte de padres y madres. Y las familias resaltan sobre todo las dificultades para acometer tareas de control y supervisión, y destacando muchísimo el tema de la conciliación familiar y laboral durante el periodo de teletrabajo y teniendo a sus hijos en casa, pero también una vez se ha iniciado la actividad escolar habitual. Muchos de los que nos pueden escuchar cada día cruzan los dedos para que sus hijos no se pongan con síntomas que puedan ser compatibles con el COVID, porque tenemos muchísimas dificultades para conciliar la actividad laboral con la familiar, digamos, ¿no? Pasamos al siguiente punto de manera rápida. En este no me voy a disculpa David, simplemente decirte que te quedan aproximadamente unos 3 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Paso gracias. muy rápidamente por los segundos elementos. En este no me voy a detener demasiado. Ya se ha comentado todo lo que tiene que ver con la sobreexposición o el uso inadecuado de pantallas en el teletrabajo en relación a fatiga visual, trastornos extraoculares, fatiga mental, trastornos del sueño. Hay mucha evidencia científica acerca de esto. Pasamos. Y en menores de edad, sobre todo, hay muchísima evidencia en los últimos años que tiene que ver, y también con los mayores indirectamente, pero sobre todo con menores de edad, con retraso en el desarrollo del lenguaje, en el neurodesarrollo, problemas de autorregulación, déficits atencionales, sedentarismo, trastornos del sueño, por primera vez, la primera generación en toda la historia, generación infantil y juvenil, que empieza a tener problemas de sueño, merma en la calidad y la cantidad de otras experiencias de ocio, en la medida en que se utilizan las pantallas se dejan de lado en mayor o menor medida otras actividades, dificultades de desarrollo de habilidades de relación interpersonal y de autoaceptación, digamos, de autoestima, autoconcepto, e incremento de probabilidades de aparición de trastornos mentales en situaciones muy severas, ¿no? Como la depresión, hiperactividad, autismo, bipolaridad, esquizofrenia, etc. Pasamos. Este me lo voy a saltar por falta de tiempo, y estas son algunas referencias de lo que estamos diciendo en relación a los menores, de especialistas en educación, psicología y neurodesarrollo, que evidencian todo esto. Vamos a pasar a la siguiente, donde pone tiempos de exposición recomendados, un poco por dar los últimos coletazos. Pasamos a la siguiente, ¿vale? En general hablamos cuando hablamos de menores de edad, se debe evitar mucho el uso de pantallas en menores de 2 años, esto ya es evidentísimo, de 2 a 6 años menos de 1 hora al día y con contenido de calidad, y intentando evitar la interactividad, que los chavales toquen las pantallas, mejor televisión, de 7 a 12 años, 90 minutos al día, de 3 a 17 años, máximo 2 horas, y en una presentación posterior aparece, pero ya lo adelanto, población adulta en relación al teletrabajo se recomienda no más de 6 horas al día en relación al teletrabajo, o bien 8 horas pero repartidas en dos periodos del día, como mucho, para cuidar la salud. Las otras amenazas para los menores entiendo que las podemos saltar porque no queda tiempo, que sería la siguiente presentación, pero no son los únicos riesgos el abuso de pantalla cuando los menores se exponen al uso de Internet y las nuevas tecnologías. Hay muchísima cantidad de riesgos diferentes. Y como recomendaciones muy rápidas, pues a todos los profesionales que no sientan
la presión de introducir la tecnología en edades tempranas, que no sientan esa presión, que no hay prisa para introducir las pantallas en sus hijos, que se apague el televisor y otros dispositivos cuando no se estén utilizando, que estén en los lugares comunes de la casa en todo momento, que se definan claramente para nosotros como profesionales y para nuestros hijos tiempos, momentos, contenidos e interacciones, establecer rutinas adecuadas, no usar los dispositivos para calmar a nuestros hijos y evitar el aburrimiento, ejemplificar nosotros. No se trata de disponer de un derecho a la desconexión digital, sino también de ejercerlo, lo cual nos cuesta cada vez más. Buscar alianzas con otras personas, otros profesionales, otros amigos, no centrarnos en nuestros hijos exclusivamente, y con adolescentes garantizar alternativas de ocio, alternativa y tiempo de desconexión a diario. Garantizarlo es fundamental. El uso de las TIC en tareas escolares solo cuando se requiera, si no fuera de la vista las pantallas, sobre todo los dispositivos móviles, y respetar las recomendaciones que se formulan en la red en relación a videojuegos con contenidos adecuados a las edades, edades permitidas para las descargas, perfiles en redes sociales cuando legalmente se pueda hacer y un largo etcétera, ¿no? En relación al teletrabajo, y ya con esto concluyo, muy necesario descansar cada 50 minutos, al menos 5 minutos, cambiar la focalización de la vista. Como decía antes, lo deseable sería no más de 6 horas al día en total pegados a la pantalla, o en 2 sesiones de 3 o 4 horas, y evitar en lo posible procrastinar y hacer multitarea, si bien en muchas ocasiones es muy difícil cuando acometemos la tarea laboral, ¿no? Estas serían un poco las recomendaciones finales. Y con esto concluyo con la última frase que a mí me gusta destacar, de Albert Einstein, que es muy visionaria desde hace muchos años, que decía: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Tenemos una pregunta que nos ha llegado a través del chat. Un momentito. Nos dice: ¿qué medidas educativas consideras prioritarias a la hora de prevenir adecuadamente el abuso de pantallas en el ámbito familiar? Si puedes responder brevemente, porque vamos con el tiempo justo. Sí, yo rescataría lo que acabo de comentar como fundamental, ¿no? Ejercer el derecho a la desconexión digital en beneficio nuestro como profesionales, como trabajadores, para nuestra adecuada salud mental, pero también como fórmula de predicar en el ejemplo con nuestros hijos. Si todos los que estamos escuchando nos tienen menores al cargo, o muchas de las personas que nos escuchan como profesionales tienen menores al cargo, no hay mejor manera de educar que predicando con el ejemplo. No se trata de lo que decimos, sobre todo con adolescentes, sino de cómo nosotros vivenciamos lo que decimos. Muchísimas gracias, David. Paso la moderación de la webinar a Elena García Corredera. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días otra vez. Voy a entrar a Miguel Ángel Castillo, un segundito. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un segundito que voy a silenciar al resto de asistentes. A ver. Ahora, yo creo que ya está. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Quería comenzar esta ponencia preguntándote una cuestión que desde la organización se nos repite, y es ¿cuál es la transformación que ha tenido el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del grupo, Domingo Alonso? Presentarles, perdonen, Miguel Ángel Castillo es el director de Talento y Cultura de Domingo Alonso Group. Es por ello que nos gustaría saber cómo se ha transformado el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales desde que se inició la pandemia en marzo de este año. Bueno, Elena, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, saludar a todo el mundo, darle la enhorabuena al resto de ponentes y a David una felicitación especial por la presentación que han hecho y por la labor que hacen Irichen, que lo sigo muy de cerca y es una asociación que me encanta lo que hace. ¿Cómo se ha transformado nuestro departamento en general?
Nosotros en Domingo Alonso, ¿vale? Te hablo de mi experiencia y aquí en nuestra empresa, el departamento de prevención de riesgos este año ha asumido una responsabilidad y un protagonismo aún mayor, ¿vale? Desde marzo nosotros iniciamos un comité de crisis, ¿no? Por lo que sucedió a mediados de marzo, ¿no? Hicimos un comité de expertos en el que estaban 12 personas, las 12 cabezas, ¿no? De cada unidad dentro de nuestra organización, que son en total 1.200 trabajadores. Y bueno, y una de las partes más importantes y más escuchadas en este foro era la parte de PRL, ¿no? Que en este caso yo, con los técnicos que tenemos en plantilla, pues colaborábamos todos los días una media de 3 horas en reuniones con estos responsables. Entonces, la transformación que creo que ha vivido el departamento es sin duda el protagonismo y lo que ha tenido que hacer, ¿no? Destacaría tres puntos, ¿no? El primero de todos es los nuevos protocolos y los nuevos procesos que hemos tenido que establecer para una normativa que se iba adaptando y era continuamente iba cambiando. Una parte muy positiva, que creo que es lo poco positivo que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Que es la oportunidad que le ha dado al departamento de personas y de prevención de riesgos laborales, en este caso, para aportar valor a la compañía. O sea, él ha escuchado por toda la compañía y seguía sus consejos. Y bueno, un mayor protagonismo y aún más importante la comunicación que hemos tenido que hacer en este área. Hemos tenido que hacer una comunicación aún mucho más influyente en los empleados y en los responsables, pues para que hicieran, entre comillas, caso a lo que nosotros planteamos desde el departamento de PRL, pues el uso de EPIs. Cada vez que queríamos reabrir un centro teníamos que hacer una presentación de PRL, reunirnos con todos los responsables y todos los empleados. Entonces, bueno, ha sido una oportunidad para nosotros que estamos aprovechando, que estamos transformando el departamento y creo que todavía queda mucho por recorrer en este sentido. No sé si un poco te respondo, pero lo definiría como una nueva oportunidad de aporte de valor del departamento de prevención y algo positivo para nosotros, en este caso. Me imagino que la comunicación interna dentro de la empresa para informar. Sí. La comunicación, cuando digo comunicación, es un poco, y es lo que nos queda, ¿no? En el futuro, no pecar de sobre información. La normativa que llega es muy espesa, muy abundante, en el sentido de que hay que resumirla, hay que ser claros y tenemos que centrarnos no en buscar responsabilidades a la hora del PRL, sino de hacer consciente a la gente de que tiene que cumplir las normas para frenar esta pandemia. Y creo que eso solo se hace si somos claros y directos, ¿no? Y a eso me refiero con comunicación influyente o consciente en este caso. Y no siempre lo hemos utilizado en este departamento, te lo confieso, por lo menos aquí. Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Qué retos tienen para el departamento? ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Uno de los cambios que hemos tenido es el aporte de tecnología en este área, ¿vale? Era un área que caminaba y caminaba un poco aparte al resto del departamento, en este caso de recursos humanos, y poco a poco pues estamos introduciendo tecnología, estamos introduciendo todos los recursos necesarios y está cambiando. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes ha sido la gestión de los recursos, ¿no? De los EPIs, de las mascarillas, los hidrogeles, todas estas medidas que hemos tenido que adoptar para frenar la pandemia, pues las hemos centralizado. ¿Vale? Las hemos centralizado, pues igual que nosotros en nuestro grupo somos 30 empresas. En esas 30 empresas, por ponerte un ejemplo claro, ¿no? Si un taller necesita una caja de cambios, un recambio específico para un coche a la hora de reparar un coche, ahora igual que nos pide eso, nos pide mascarillas o nos pide hidrogeles o nos pide los dispersarios estos del gel, por ejemplo. Entonces, la manera de controlar este stock y repartirlo
se utiliza con un programa informático que es el mismo que utilizamos pues, para repartir los tornillos, las cajas de cambio o cualquier recambio. Eso nos ayuda pues, a controlar el uso de EPIs, que para mí ha sido la parte negativa de esta pandemia, ¿no? El desecho y el desperdicio que se está haciendo de todo esto, y es incontrolable muchas veces. Entonces, en una empresa como la nuestra, que te digo, de 1.200 empleados, gracias a Dios muchísima gente puede teletrabajar, pero otra no. Entonces, el uso diario de mascarillas, de hidrogel, produce un desecho que a la larga creo que el mundo lo va a pagar. Entonces, esa es la parte que menos me gusta y es la parte más negativa que veo de todo esto, y lo estamos intentando controlar, al margen del coste, ¿no? Que también influye, pero creo que es mucho más importante el impacto que esto genera. Y bueno, esa es la parte que creo que no es tan positiva. Y como te decía, la parte positiva es el reto de transformación del departamento de BRL, el aporte de valor que puede generar en la compañía y la oportunidad que tiene, en este caso, para que sea escuchado en toda la empresa como un departamento más, que es lo que tiene que ser. Y repito que creo que lo más importante es en nuestro caso, la comunicación consciente e influyente en todos los equipos. Que la gente, básicamente, cumpla las normas porque crean las normas, no por una ley, sino porque es necesario. Entonces, eso lleva un trabajo, y muchas veces cuando hablamos de legislación y demás, pues es más complicado, ¿no? Pero creo que también se puede hacer. De acuerdo. Y esa, para mí, es el reto en nuestro departamento. Y del teletrabajo, bueno, que han hablado bastante, creo que es también otra oportunidad. Es una pena que sea la pandemia quien nos haya demostrado que teletrabajar funciona, que la gente muchas veces está más feliz trabajando con sus horarios, adaptando su vida según el trabajo y según donde esté. Siempre controlado, como han dicho todos los compañeros, pero creo que es evidente que es algo que llega para quedarse y que no hay excusas para ponerlo en marcha, y creo que esto lo ha acelerado muchísimo. Yo, como director de recursos humanos, era algo que planteaba en esta empresa desde hace tiempo y es algo que he impulsado. Lo conseguimos en algunas áreas, en otras, gracias a esto, pues es una realidad. Y además se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado que controlándolo y controlando todos los aspectos negativos que también tiene, que han comentado los otros ponentes, pues es el futuro, ¿no? Y si a lo mejor, si lo que queremos es tener a la gente más contenta en las empresas, pues hay que cambiar el modo de liderar los equipos, hay que cambiar esa cultura organizativa para que esto funcione. Hablaron una cosa muy, muy buena los otros ponentes, que hablaba de la transformación del liderazgo, ¿no? Como que los equipos se separan de los líderes o de lo que llamamos los jefes. Yo creo que ahora pues es parte del trabajo de los responsables y líderes hacer seguimiento de los equipos, reunirse aún más, preguntar, y bueno, es un gran reto para todos. Así que eso es un poco como lo hemos vivido aquí. Elena, no sé si quieres hacer alguna pregunta en particular o alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer y les cuento cómo ha sucedido aquí, pero eso es el resumen de estos meses. Creo que hay que ver esta pandemia como algo positivo. Vale, ya lo negativo ya lo sabemos, entonces lo positivo es que nos da protagonismo en PRL, nos da protagonismo en recursos humanos y hay que aprovecharlo. Hay que... No sé. Muchas gracias. De acuerdo. Voy a dar paso al chat para que los participantes que estén interesados en realizar alguna pregunta concreta la puedan hacer. Vamos a darles unos segundos por si alguien quiere escribir. En principio creo que ha sido una ponencia bastante clara. No sé si alguien tendrá... A ver, creo que no. Cuando tenga los 50.000 clientes al año, pues tú debes ser... Sí. Nada, no tenemos preguntas.
Pues David, perdón Miguel, si tienes alguna cuestión más que comentar y si no, pues daremos paso a la clausura. Bueno, no, en principio no. Si no hay preguntas o no hay cuestiones, la verdad que ha sido muy resumido, ¿no? 10-15 minutos, pero es un poco la realidad que hemos vivido aquí y así lo resumo. Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos podamos ver en persona también pronto, todos, y bueno. Pues muchísimas gracias. Hasta la A próxima. ustedes. Muy buen día. Gracias. Voy a dar paso a los participantes para la clausura. Un segundito. Carlos Franchi. Hola, buenos días. ¿Me oyes, Elena? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto, estupendo. Vamos a ver si conecto al resto. Buenos días. De Juan Ramos. Buenos días, presidente. Buenos días, don Carlos. ¿Cómo dice que le va? Bueno, si no entramos en detalle. Ni en comparaciones, ¿no? Ni en comparaciones, pues podemos... Se está conectando José Juan Socas y Vicente Marrero. Buenos días. Buenos días, José. Ah, buenos días. Señor presidente, don Carlos, don Vicente, doña Elena, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, damos paso al cierre de esta jornada, agradeciéndole una vez más el interés manifestado en todos los temas que se han tratado a lo largo de la mañana. Espero verlos nuevamente en futuras ediciones. Le cedo la palabra a don Carlos Franchi, director autonómico de Canarias de ACPI. Don Carlos. Muchas gracias, presidente. Yo, como no puede ser de otra manera, agradecer a todos los participantes de estas jornadas que se hayan inscrito y han participado en las mismas, y a todos los ponentes que nos han dedicado su tiempo, sus conocimientos, etcétera, en un tema que es absolutamente novedoso. No nos podemos olvidar que el 22 de septiembre fue cuando salió la normativa, que, como bien decía Miguel Ángel Castillo, cuando se declaró el estado de alarma, todos mandamos a nuestros empleados a casa a hacer teletrabajo sin legislación alguna, etcétera, etcétera. Y claro, nos caímos en una serie de temas como que cuando todos aquellos que hagan trabajo en teletrabajo de carácter regular, la ley de prevención de riesgos laborales le es de afectación absolutamente. Riesgos que se dan todos los días y que son responsabilidad del empresario. Bueno, la ley todo eso lo regula. Me parece muy interesante que además en el artículo 18 hable de la desconexión digital. Así evitamos el que aquellas personas que no son capaces de organizar su tiempo trabajen 24 horas al día y terminen quemados. Y sin más, pues darle las gracias nuevamente a FEDEPOR, en la figura de su presidente, por contar una vez más con nosotros como partner para este tipo de acciones, y por supuesto a las personas que detrás de bambalinas lo organizan, como son todo el equipo de FEDEPOR dirigido por Elena García Corredera y el equipo de ACPEIO dirigido por Claudio García. Muchas gracias a todos y buenos días. Antes de darle la palabra a José Juan Soca, me gustaría agradecer, efectivamente, como decía Carlos, no solo a los partners, a CEPEIO y a la autoridad portuaria que siempre colabora, a todos los ponentes y en especial, y que se lo han currado y lo han hecho de manera excepcional, siendo nuevas en este tema de la tele, como se llame, a Elena García Corredera, gerente de FEDEPOR, y a Pía, que han hecho una labor, entiendo que magnífica. Cedo la palabra a José Juan Socas Álamo, presidente de SECAPIM y vicepresidente de FEDEPOR. Don José Juan. Gracias, presidente. Reiterarme en el agradecimiento que Carlos Franchi ha hecho a todos los ponentes, que ellos son los que nos dan contenido a estas jornadas, sobre todo a FEDEPOR, que sigue un año más apostando por un tema tan importante que es la prevención de riesgos laborales, y algo que en el sector portuario siempre ha sido una piedra angular fundamental para el desarrollo de las empresas.
a todos los que han asistido, darles las gracias porque además es una asistencia pues novedosa, extraña, a la que parece ser que nos vamos a acostumbrar en los próximos años. La importancia de la prevención de riesgos laborales este año va más allá, ¿no? Hemos descubierto que al final no solamente el ABC de la prevención que veníamos tratando año tras año, donde siempre íbamos incorporando temas novedosos e importantes, pero que también iban todos en la misma línea, de repente aparece un bichito como este y nos da una visión totalmente diferente, nos abre una vertiente totalmente nueva de la prevención, con una serie de patologías totalmente distintas, con una serie de problemas para las empresas y para los trabajadores totalmente distintas, pero sin embargo con un denominador común, y es que seguimos un año más con esta situación nueva, teniendo muy claro que esto vamos de la mano trabajadores, empresas, servicios de prevención, servicios médicos, y que aún con una situación distinta, el camino es exactamente el mismo, trabajar para buscar las mejores opciones y las mejores soluciones para seguir siendo empresas seguras, con trabajadores seguros y contentos y con unos servicios de prevención que han demostrado, por supuesto, igual que los servicios médicos, que están a la altura. Yo simplemente decir que ojalá que el próximo año volvamos otra vez a una normalidad, pero que evidentemente se nos abre una posibilidad distinta y una manera en la que tenemos que enfocar la prevención a partir de ahora, ¿no? Una pata nueva en eso tan complejo que es la prevención. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias, José. Clausura el acto don Vicente Marrero, presidente del Clúster Marítimo de Canarias y vicepresidente de FEDEPOR. Don Vicente. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. El resultado de la jornada, como se acaba de referir Carlos y Ramón Soca, ha sido interesante y algún dato al respecto quiero darles. En un escenario dramático que está viviendo nuestra isla, que somos líderes en todo lo negativo, hoy la Confederación Canaria de Empresarios tiene una rueda de prensa que pondrá en evidencia este liderazgo negativo que tiene Canarias respecto no solo de España, de toda Europa. Necesita que actuemos, y FEDEPOR con esta jornada está actuando para salir mejor de la crisis. Pero tenemos algún dato positivo en Canarias. Para que se hagan una idea, se ha incrementado el 26% de las páginas web, de la disponibilidad de las páginas web. Un 28% el uso de otros medios sociales. Un 26% la disponibilidad de sistemas de seguridad. Casi un 60% de empresas pequeñas de menos de 10 empleados. Nos hemos incrementado la disponibilidad de banda ancha. Un 18,2% de disponibilidad de los sitios web. Estos datos ponen en evidencia de que nuestras empresas están reaccionando ante la crisis que se avecina y que una parte, como ya se ha dicho durante la jornada, para salir de ella, tiene que ver con el trabajo a distancia. Eso por un lado. Por otro lado, los que negociamos, y en mi caso, en convenios colectivos a nivel nacional o el diálogo social a nivel nacional, he aprendido y he tomado buena nota de algunas cosas, especialmente de lo que el ponente, creo que se llama Diego Iriche, ha planteado. Tenemos el reto de acordar con los sindicatos las condiciones del trabajo a distancia, y a los que tenemos la responsabilidad de negociar estas cosas, jornadas como esta nos viene muy bien. Por eso, muchas gracias por la organización de estos temas al respecto. Yo creo que el acierto consolidado de organizar estas jornadas desde FEDEPOR a la comunidad portuaria nos viene bien. El puerto durante la pandemia, todos sabemos que se ha comportado adecuadamente, hemos realizado con eficacia los servicios, y el tema de la prevención de riesgos laborales ha sido un tema vital para, con efectividad, realizar los servicios que el puerto tiene implementado. Dicho esto, espero con ansiedad la elección del próximo tema, que seguro que nos apuntaremos. Muchas gracias, y en función de lo que ha dicho José Juan, esta jornada, y yo creo que será
corresponderá al presidente hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos. Y esperemos nos veamos en la próxima edición de la jornada. Saludos.